¿Qué tal? Bienvenidos a Economía a Fondo. ¿Es posible un pacto político por el empleo en España? Viendo lo que ha ocurrido esta semana parece realmente complicado. La cuarta conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado en el Senado, lejos de alcanzar un mensaje de unidad y de confianza a los mercados, terminó con una monumental bronca. No hubo acuerdos para afrontar la crisis. Socialistas y populares escenificaron diferencias aparentemente insalvables en materia fiscal y en políticas de empleo. Hablaron también patronal y sindicatos, que acudieron a esa cita por primera vez, y allí escenificaron un primer ensayo de ese diálogo social que los agentes sociales y el Gobierno van a mantener a partir de enero para empezar a hablar en España de una reforma laboral. Así que vamos a valorar cuáles son los puntos de partida de cara a esa reforma. Vamos a hablar también de las distintas y alejadas posturas que hay en este momento, de las que se habló en el Senado para afrontar una misma situación, que es la crisis que seguimos atravesando. Lo vamos a hacer en compañía de nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pido una primera valoración de lo que ocurrió en esa conferencia de presidentes autonómicos, dedicadas inicialmente a la recuperación económica y al empleo, pero que terminó en una bronca política después de más de 12 horas de negociaciones, ¿no? Sí, gran decepción, yo diría, ¿no? Porque siendo una iniciativa ciertamente buena, la de procurar concertar esfuerzos en torno fundamentalmente a las salidas de la crisis, en un país como el nuestro, en el que no estamos sobrados de coordinación, de cooperación, y donde esta cooperación es tanto más necesaria cuanto más descentralizado está el Estado, pues hombre, parecería razonable que la clase política, en este caso los presidentes de las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, encontraran un punto de acuerdo, al menos en aspectos esenciales, ¿no? Yo diría, en el corto plazo, efectivamente, temas como el empleo, algunos que no estaban incorporados en el guión inicial, pero que para mí me parecen relevantes, como es la contribución a la reordenación del sector de cajas de ahorros, que es básico para que haya una recuperación, y más en el medio plazo, pues el saneamiento de las finanzas públicas, en el que tienen mucho que decir las comunidades autónomas. Pero no ha podido ser, y yo creo que ha sido una gran decepción y un punto más en esa erosión de la confianza de los agentes, en la calidad también de las instituciones. En un momento como este, los agentes, las familias, desde luego las empresas, miran a la clase política y no acaban de entender por qué son incapaces de ponerse a trabajar juntos en torno a una agenda, independientemente de quién lo convoque o cómo se convoque, que debería procurar por lo menos minimizar las pérdidas de bienestar que los españoles están sufriendo. Que es urgente, ¿no?, en este momento, eso está claro. Claro que es urgente, claro que es urgente. Yo diría que es urgente un acuerdo por dos razones, ¿eh? Una, pues porque las medidas que hay que tomar, las fundamentales, las principales, tienen un coste social, humano, serio, ¿eh? Y por tanto tienen un coste político importante. Y en la medida en que el coste político pues se reparta, se distribuya, pues será mucho más fácil adoptar esas medidas. Si solo una parte va a cargar con todo el coste político, pues es muy improbable que se decida tomar esas medidas. De manera que la distribución del coste político es una condición, yo creo, sine qua non para abordar el programa de reformas que se necesita. Y en segundo lugar, hombre, por lo que decía Emilio, porque es que además el simple anuncio de un acuerdo que la gente está esperando, que fuera de España se está esperando también, el simple anuncio del acuerdo tendría un efecto muy positivo en el sentido de generar expectativas favorables para la resolución del problema económico que tenemos por delante y, por lo tanto, podría ya seguramente tener un cierto estímulo, ejercer un cierto efecto estimulante sobre el consumo y sobre la inversión. De manera que es muy importante. Pero yo aquí separaría dos cosas. Por una parte, los procedimientos políticos y los temas políticos que se han planteado. Pues iba el Partido Popular ya de antemano dispuesto a decir no a cualquier propuesta. Pues no lo sé, eso es lo que dice el Partido Socialista, ¿eh? En el Partido Socialista no habían preparado esto suficientemente e improvisaron, en el gobierno digo, no habían preparado y además improvisaron y sacaron un documento a última hora que no habían esperado, como dice el Partido Popular. Pues no lo sé, yo no hago más que leer los periódicos, pero no deja de producirme perplejidad que por temas de procedimiento político no se aborden los temas de fondo, porque en los temas de fondo, y ahora si quieres entramos en ellos,
yo creo que hay una coincidencia bastante notable entre las dos partes. Por eso, yo creo que la gente, viendo esa coincidencia, pide ahora con más energía el que se llegue a un pacto. Claro. Hablemos de algunos de esos puntos, ¿no? Parece que hubo diferencias, no sé si insalvables, por ejemplo, en materia fiscal. Luego hablamos también de empleo. En materia fiscal parece que lo que pide el Partido Popular es que ahora que tenemos una austeridad, que con una austeridad del gasto público debería ir acompañada de bajadas selectivas de impuestos. Esto choca frontalmente con lo que ya ha anunciado el Gobierno, que son subidas moderadas de impuestos para hacer frente a ese déficit monumental que tenemos en este momento. ¿Cuál de las dos posturas sería la adecuada en este caso? Luego hablamos de empleo también. Bueno, hombre, lo ideal hubiera sido que se hubieran sentado a decir, oye, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero no solo con este presupuesto, no solo con el ejercicio económico al que estamos abocados, ahí hay un presupuesto ya presentado, etcétera, sino en una perspectiva un poco más de medio plazo, plurianual, ¿no? Lo hemos comentado en alguna ocasión aquí. Uno de los dos partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, están llamados a gobernar, probablemente, a liderar el gobierno de España en los próximos 5 o 6 años, que son los que de alguna forma van a recoger el impacto de esta crisis. Es probable que en las actuaciones en materia de política fiscal que hubiera que tocar esos dos ámbitos, ¿no? Yo desde luego, y creo que en ese sentido llevaba razón Juan José, no haría una cuestión central el decir, hombre, tú has subido o has anunciado que va a subir el IVA a partir del verano un poquito, y por lo tanto yo ya no me siento a la mesa, ¿no? O la austeridad se tiene que hacer sobre estas partidas de gasto o no. Yo creo que tanto el Gobierno como el Partido Popular, como los presidentes de los gobiernos regionales que no son del Partido Socialista, hubieran hecho un ejercicio, digamos, de demostración, de fortalecimiento a la ciudadanía, ¿no? De señalización de que están por la labor de ganarse el sueldo en condiciones, y hubieran dicho, bueno, hablemos, y veamos, porque la austeridad, no olvidemos que una parte del gasto público relativamente ya reducida, en torno a una quinta parte, tiene que ver ya con el Estado, en términos estrictos. Buena parte del margen de discrecionalidad, de austeridad, aunque no es grande, pero buena parte de este está en las comunidades autónomas. Pero insisto, a mí me parece menos relevante, y de hecho no ha trascendido, ¿no? ¿Dónde estaban las diferencias? Es que no quieres tú ahora el aumento del IVA y quizá un par de ejercicios más tarde, cuando la economía esté recuperada, es sensato, discutámoslo. Pero demos la impresión de que cuando menos tenemos la misma sensibilidad sobre lo que está ocurriendo en la calle como quienes la están sufriendo, claro, que es lo que ha parecido que no... Que había una distorsión ahí, claramente. Sí. ¿No? Pero fíjate, yo creo que a esta reunión el Partido Popular llevó un documento que se ha hecho público por otra parte, que es un decálogo de medidas de reforma de la economía española, que a mí me parece que está muy bien redactado y que además son justamente los que la economía española necesita. Y el Gobierno, en aquella reunión, aportó un documento que recoge párrafo por párrafo las mismas medidas, y además pues dice otras cosas, pero párrafo por párrafo están recogidas estas mismas medidas, con ligeras diferencias en algunos puntos. De las 10 medidas en el decálogo hay 8 que coinciden exactamente. Con lo cual, bienvenido sea, vamos a empezar por esas.